Hola, hola tejedora, bienvenidas a Crochet y Tejidos. Para el día de hoy, mis amores, vamos a estar realizando un hermoso gorro y a la vez vamos a aprender una hermosa puntada. Voy a utilizar macramé de 2 milímetros de grosor con un gancho número 2.0. No les voy a dar medidas exactas, chicas. Vamos a trabajar solo con el contorno de la cabeza. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita si aún no lo has hecho. La cantidad de hilo va a variar según el tamaño del gorro, pero si es para un niño entre 2, 3, 4, 5 años, que es más o menos el que voy a realizar yo, voy a utilizar 120 gramos de mi color principal, que es azul, y de 70 a 80 gramos en color blanco. Entonces, para iniciar, vamos a tomar la medida de la circunferencia de la cabeza y vamos a realizar una cadena. En mi caso yo la voy a realizar de 45 centímetros, pero aquí en el video, chicas, les voy a mostrar, lo vamos a realizar en una forma, en un tamaño pequeño, para poderles explicar y no alargarles tanto el tutorial. ¿Listo? Entonces hacemos una cadena. Voy a hacerlo pequeño para explicarles la puntada que vamos a estar realizando, ya que esta es la parte del resorte de nuestro gorro. Entonces, una vez tengamos la cantidad de cadenas, en mi caso que son 45 centímetros en cadenas, cerramos con punto deslizado y levanto 3 cadenas. Y ahora voy a empezar a realizar un punto alto en cada punto cadena. Un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente punto alto, y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. Recuerda que debes tener la medida de la circunferencia de la cabeza, ya sea si es para bebé, para adulto, para niños. Entonces vamos a necesitar la medida para que sea exacto. ¿Listo? Recuerda que las medidas que te dan en los tutoriales no son medidas exactas, sino que son medidas que se asemejan o que más se acercan, pero ahora teniendo en cuenta de que la circunferencia de la cabeza es diferente. ¿Listo? Ya es diferente, ya sean incluso a la misma edad, pues la circunferencia de la cabeza puede variar. Entonces, una vez terminemos aquí, cerramos en la tercera cadenita. Ahí vamos a cerrar con punto deslizado. Y ahí está. Ahora, para la siguiente vuelta, levanto 1, 2 cadenas, lazada, y el siguiente punto lo voy a tomar por detrás. ¿Ves? Abrazo el punto por detrás y voy a realizar un punto alto en relieve, lazada. El siguiente voy a pasar la aguja hacia atrás y lo voy a abrazar por delante y punto alto. El siguiente lo abrazo por detrás, el que sigue lo abrazo por delante. Entonces nos va a quedar un punto en relieve por delante y un punto en relieve por detrás. Aquí por delante y el siguiente punto en relieve por detrás. Un punto en relieve por delante y un punto en relieve por detrás. Y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. No vamos a dejar a saltarnos puntos ni a dejar espacios. No, solo tomando uno por delante y el otro por detrás. Y recuerda que aquí estamos realizando lo que sería el resorte de nuestro gorro.
así hasta terminar. Y aquí voy terminando esta vuelta. Ya he terminado. Este punto que tengo aquí, que fue donde levanté las 2 cadenas, allí voy a cerrar con un punto deslizado. ¿Ven? Mira. Y ahora, de aquí en adelante, vamos a tejer un total de 6 vueltas contando las 2 que ya hicimos, estas 2, es decir, me faltarían 4 vueltas en total. Y levanto 2 cadenas. El punto que hice en relieve por delante lo vuelvo a tomar por delante. Y el que hice por detrás lo vuelvo a tomar por detrás. Y voy a seguir la misma secuencia. Como te dije, por un total de 6 vueltas. No vamos a cambiar nada, solo vamos a continuar repitiendo lo mismo vuelta tras vuelta por un total de 6 vueltas. ¿Listo? Ahora te voy a mostrar cómo nos debe quedar. Mira, ya aquí yo tengo 45 centímetros a lo redondo. 45 centímetros. ¿Ves? Y solamente tuve que seguir la secuencia por 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. El relieve por delante y este que queda aquí viene siendo el relieve por detrás. Por delante, por detrás, por delante y por detrás. Un total de 6 vueltas. Me debe quedar así. Ahora, de aquí en adelante te voy a explicar el motivo que vamos a estar realizando. Bueno, vamos a continuar aquí. Ya aquí he cerrado, ahí donde veníamos haciendo las 2 cadenitas, que es esta. Ahí, cierro con punto deslizado. Voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Voy a dar 3 lazadas, 1, 2 y 3. Vamos a trabajar con un punto triple alto. ¿Listo? Y voy a saltar aquí 1, 2 y 3 puntos. ¿Ves? 1, 2 y 3. En el cuarto lo voy a tomar por delante. De aquí voy a tomar todos los puntos por delante. Saco y 1, 2, 3 y 4 sacadas. 1, 2, 3 lazadas. Voy al siguiente punto. Por delante, todas las los voy a tomar por delante. Y vuelvo a realizar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 lazadas. Tomo el siguiente punto. Si se dan cuenta, este es el que está en relieve por detrás. Igual lo voy a tomar por delante. Y saco. 1, 2, 3 y 4. Y ahí tengo mis 3 puntos. 1, 2, 3 lazadas y me voy a devolver. Recuerden que aquí saltamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Tomo el primero de acá y realizo mis 4 sacadas. 1, 2, 3. Se me soltó. Y 4. 1, 2, 3 lazadas. Tomo el siguiente punto y 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 lazadas y tomo el siguiente punto, que es este de aquí, y 1, 2, 3 y 4. Y me va a ir quedando el punto cruzado. ¿Sí? Así. Vuelvo a repetir lo mismo. 1, 2, 3 lazadas. Y me vuelvo a saltar. Aquí están los 3 primeros que hicimos. Hasta aquí voy a saltar. 1, 2 y 3. El cuarto. Hago mi punto triple alto. Nuevamente 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Repito nuevamente el punto que sigue. 1, 2,
3 y 4. El que sigue, 1, 2, 3 y 4. Y ahí tengo los 3. Ahora en estos 3 que me salté, 1, 2, 3, voy a repetir lo mismo. 3 lazadas y regreso al primer punto, que es este de aquí. Y 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 1, 2, 3 lazadas y tomo el siguiente. 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas y tomo el último de los 3 que me había saltado. 1, 2, 3 y 4. Y me van a ir quedando así cruzados. ¿Ven? Voy a volver a repetir un último punto y así vamos a continuar dando toda la vuelta. 1, 2, 3 lazadas y a partir de aquí, mire, ya este está ocupado con el último de estos 3. Entonces de aquí 1, 2 y 3. El cuarto, voy a realizar el primer punto triple alto. El siguiente, el que sigue, y repito lo mismo en estos 3 que me salté acá. 1, 2, 3 y regreso al primero. 2, 3 y 4. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Tomo el que sigue. Y 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas y tomo el último de los 3 que me salté. 1, 2, 3 y 4. Y así es como vamos a continuar toda la vuelta. Una vez terminemos esta vuelta, chicas, les explico la siguiente, que sí vamos a hacer un pequeño cambio y ya les muestro cuál es. Bueno, chicas, miren, ya aquí he terminado esta vuelta, me ha quedado así. ¿Ven? Ahora aquí voy a cerrar con punto deslizado en las 3 cadenas que hice aquí. 1, 2 y 3. Cierro con punto deslizado. Ahí. Y ahora me voy a deslizar hasta el centro de estos que hice aquí. ¿Ven? 3 y 3. Entonces me voy a deslizar hasta aquí, hasta el centro. Punto deslizado. Hasta el centro, que quedan 3 abajo y 3 arriba, ahí en ese centro. Y voy a cambiar el tono de mi hilo. Ahora me corresponde hacer una vuelta con el blanco. 1, 2, 3 cadenas y ajustamos. Ahora, chicas, aquí vamos a cambiar en algo, así que préstenme atención lo que les voy a explicar. 1, 2 y 3 lazadas, continúan siendo las mismas 3 lazadas. Me salto estos 3 puntos, 1, 2 y 3, y voy a tomar estos 3 que están en la parte de abajo en relieve, igual. Una, 2, 3 lazadas y aquí va las mismas sacadas. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3 lazadas. Tomo el siguiente punto y lo mismo. 3 lazadas, tomo el último. 1, 2, 3 y 4 sacadas. Ahí. ¿Ven?
Ahora, estos tres, si se dan cuenta, ahorita que estábamos tejiendo esta parte azul, los tomábamos por arriba, por la parte de arriba. En esta ocasión los vamos a tomar por la parte de atrás. 1, 2, 3 lazadas y me voy a ir por detrás. ¿Ven? Voy a entrar por este espacio que me queda aquí, tomo el punto y lo voy a tejer por la parte de atrás. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 lazadas y tomo el siguiente punto, que es este de aquí, por detrás. Saco y empiezo aquí. 1, nuevamente 1, 2, 3 lazadas, tomo el punto y 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 lazadas, vuelvo y entro por detrás y tomo el último punto. Una, 2, 3 y 4. Y me va a ir quedando así. Va a quedar de la misma forma. Lo único es que en esta ocasión con el blanco voy a tejer por la parte de atrás. Vamos a hacerlo nuevamente. 1, 2, 3 lazadas. Me salto los tres primeros, 1, 2 y 3 puntos. Y voy a tomar los tres que están en la parte de abajo del siguiente motivo. Y ahora, como los voy a tomar los de abajo, es decir que estos son los que me van a quedar por arriba. 3 lazadas, tomo el siguiente. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 lazadas y tomo el siguiente. 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Ahora, estos tres son los que voy a tomar por la parte de atrás, por aquí. ¿Ven? Voy a entrar por aquí para tomarlos en relieve. No los voy a tomar por delante como estaba haciendo, sino por detrás del blanco. 1, 2 y 3 lazadas. Voy por detrás, tomo el primer punto. Y empiezo a sacar 2, 3 y 4. 1, 2, 3 lazadas, tomo el siguiente punto y realizo lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Y así continuamos. 1, 2, 3 lazadas y tomo el último punto. Aquí está, este es el tercero. Una, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3 lazadas y voy a tomar los tres que están por debajo de este motivo. Aquí. 1, 2, 3 lazadas y vamos acá. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 lazadas, tomo el siguiente y 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 lazadas, tomo el siguiente, 1, 2, 3 y 4. Estas tres que están acá, 3 lazadas y van por detrás. 1, 2
3 y 4. 1, 2, 3 lazadas. Y el que sigue nuevamente por detrás. Nuevamente 3 lazadas y tomo el último de los 3. Y esa es la secuencia, chicas, que vamos a seguir por toda esta vuelta. Me debe ir quedando así. Voy a hacerles unas más porque las que son principiantes pues a veces se enredan un poco, entonces voy a explicarles un motivo más. 3 lazadas y voy a tomar las 3 que están por debajo del siguiente motivo. 1, 2, 3. Y ahora por detrás tomo el primero, tres lazadas, tomo el segundo, perdón, nuevamente 1, 2 y 3. Ahí se me resbala el hilo aquí y continuamos. Pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. 1, 2, 3 lazadas y tomo el último punto. Ahí. Y nuevamente. Y eso es todo lo que vamos a hacer de 3 en 3. Nos debe ir quedando así. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Una vez la termine pues les muestro nuevamente cómo vamos a montar la azul. Bueno, chicas, miren, ya aquí he terminado la blanca. Miren cómo me ha quedado cruzada. Listo. Ahora te voy a explicar cómo vamos a montar nuevamente la vuelta azul. Bueno, esta vuelta la vamos a cerrar de igual manera. Aquí en las 3 cadenas que levantamos siempre, ahí las vamos a deslizar. Listo. ¿Ven? Ahora vamos a deslizar nuevamente hasta el centro de estas 3. Deslizo aquí 1, 2 y entre el medio 3. Y aquí hacemos el cambio al siguiente color, que es nuestro tono azul. Y levantamos 1, 2 y 3 cadenas, que son las 3 cadenas en las que cerramos. Ahora, estos 3 puntos que tengo aquí abajo son los que me voy a saltar. 1, 2 y 3. Estos 3 los voy a tejer igual como están aquí por arriba. Perdón. 1, 2, seguimos con las 3 lazadas. 1, 2, 3 y 4 sacadas. 3 lazadas y 4 sacadas, 3 lazadas y 4 sacadas, 2, 3 y 4. Bien, el azul lo vamos a trabajar como lo trabajamos en esta vuelta anterior, que ambos van a coger por la parte de adelante. Ya no voy a ir hacia atrás sino adelante. ¿Sí? Ahora estos 3 que tengo aquí abajo los voy a colocar por arriba. 3 lazadas, tomo el primer punto y mis 4 sacadas. 3 y 4. Nuevamente 3 lazadas y 4 sacadas. Y esa es la secuencia que vamos a seguir. El azul se va a trabajar por el frente y el color blanco pues voy a trabajar una por delante y la otra por la parte de atrás.
Esto con el fin, chicas, de que los colores vayan quedando cruzados. Ahora mismo pues no lo vas a notar mucho, pero a medida que vayamos tejiendo, vamos a notar cómo el punto va a quedar entrelazado. ¿Listo? Los colores van a ir quedando cruzaditos. Vamos a trabajar, chicas, un total. En este caso, como yo lo voy a trabajar por una niña de 3 a 4 años, lo voy a trabajar de 7 vueltas. ¿Listo? Voy a ir contando, y aquí llevo 1, 2 y voy haciendo la tercera. Voy a trabajar un total de 7 vueltas. Así que continúo acá. Estas 3 que están por arriba, recuerden siempre saltar los 3 puntos. Entonces 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas. Vamos aquí y 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas y 4 sacadas. 1, 2, 3 lazadas y tomamos estos que están aquí abajo. Los voy a tomar por la parte de arriba. Tres y 4. 3 lazadas y 1, 2, 3, 4 sacadas. 3 lazadas y 1, 2, 3, 4 sacadas. Y continuamos. Así vamos a seguir toda la vuelta con la misma secuencia. Y vamos a ir intercalando los colores. Después del azul, una vuelta blanca. Recuerden que la blanca son 3 por delante y 3 por la parte de atrás. Y los azules sí, todos por la parte de al frente, sacando los que están en la parte de atrás. ¿Listo? Entonces vamos a seguir así, chicas, hasta tener un total de 7 vueltas. Una vez tengamos las 7 vueltas, pues les explico cómo vamos a ir haciendo las disminuciones para cerrar en la parte de arriba. Chicas, les muestro, ya aquí tengo mis 7 vueltas. Miren cómo me ha quedado. Así debe quedarles. 7 vueltas tengo aquí. Ahora vamos a hacer la vuelta número 8. Terminé con azul. Vamos a tomar ahora el hilo blanco, siempre deslizando hasta el centro de estas 3. ¿Ven? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a levantar 2, 3 cadenas, 2 lazadas. Ahora esta vuelta no la voy a trabajar con 3, la voy a trabajar solo con 2. 1, 2 lazadas y paso a estas de acá. Y voy a trabajar en la primera 1, 2 y 3 sacadas. 1, 2 lazadas, tomo la siguiente y 3 sacadas. 2 y 3. Ya. La última no la voy a trabajar, solo voy a trabajar con 2 porque ya aquí empiezo a hacer una disminución. 1, 2 lazadas y por la parte de atrás, la primera, esta de aquí, me la voy a saltar. Esta no la voy a tejer, voy a tejer la segunda con 1, 2 y 3 sacadas. 2 lazadas y tomo la tercera. Una, 2 y 3 sacadas. ¿Ves? Entonces solo voy a trabajar con 2 puntos altos. Y voy a repetir lo mismo. 2 lazadas y trabajo las 2 primeras. De este lado son las 2 primeras. De este lado solamente las 2 últimas, la segunda y la tercera. 2 lazadas, tomo la siguiente, 1, 2 y 3 sacadas. 2 lazadas por la parte de atrás, voy a tomar la segunda y voy a hacer 2 sacadas, perdón, 3 sacadas. 1, 2 y 3. Doble lazada y tomo la última y 3 sacadas y me va a ir quedando así.
Va a ser lo mismo, solo que aquí vamos a trabajar las dos primeras y acá las dos últimas. Voy a hacer una más y así vamos a continuar por toda la vuelta. Tomo la primera y tomo la segunda. Dos lazadas. Aquí tomo las dos últimas. Una, dos y tres. Nuevamente dos lazadas y tomo la última. Y así voy a continuar por toda esta vuelta. ¿Listo? Bueno, ya aquí terminé esta vuelta de dos, miren. Ahora aquí vamos a volver a cambiar nuestro color sin irnos al centro. Y aquí no tengo necesidad de ir al centro. Les voy a mostrar cómo lo voy a cerrar aquí. Ya termino aquí y cierro en la tercera cadena con un punto deslizado. Y aquí mismo cambio el color del hilo. Levanto 1, 2 y 3 cadenas. Ahora, estos dos puntos que tengo aquí los voy a hacer en puntos altos normales. Mira, un punto alto y el siguiente punto alto normal. Ahora, los dos que tengo por detrás, estos dos que salen aquí, me voy a saltar el primero y este último lo voy a hacer en relieve pero por detrás. Vamos nuevamente. Estos dos que tengo aquí en relieve por delante pero en un punto alto normal. Y de los dos que tengo atrás voy a tomar el último en relieve por detrás. Estos por delante, una y dos sacadas. Y aquí estoy trabajando un punto normal, que es una lazada. Entro, saco, paso por dos y luego por dos. Y de los dos que tengo atrás, el último lo tomo en relieve por detrás. Y así vamos a continuar hasta terminar toda esta vuelta. Dos y este por detrás. Uno, dos y de los dos que tengo atrás el último en relieve por detrás. Y así voy a continuar hasta terminar toda la vuelta. Bueno, chicas, al finalizar terminamos la vuelta en las tres cadenas. Allí voy a cerrar con punto deslizado y cambiamos nuevamente nuestro color. Ahí, listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente: 1, 2, 3 cadenas lazada y estos que están por delante los voy a tomar por delante. Entro, saco por dos pero no lo voy a cerrar. Lazada, tomo el siguiente, paso por dos y me quedan 3 hebras, las cierro todas juntas. Y el que está en relieve por detrás lo vuelvo a tomar por detrás. Así. Los dos que están por delante, paso por dos pero no cierro, tomo el siguiente, paso por dos y cierro las 3 hebras. El que está por detrás lo tomo igual por detrás. Repito, los dos por delante, paso por dos pero no cierro, tomo el siguiente, paso por dos y cierro las 3. Y así voy a continuar toda la vuelta. Así. Vamos a cerrar la vuelta, chicas, aquí donde iniciamos,
en las 3 cadenas. Allí vamos a cerrar con punto deslizado como hemos cerrado en todas las vueltas. Ahí cambiamos nuestro color nuevamente por el azul y 1, 2 cadenas más para 3. Y aquí donde tengo este punto que ya convertí en 1, lo voy a tomar por debajo, saco, paso por 2 pero no cierro, lazada, tomo el que está por detrás, paso por 2, me quedan 3 hebras y ya esas las voy a cerrar todas juntas. ¿Listo? Entonces vamos a continuar haciendo lo mismo, lazada, paso por este que ya convertí en 1, paso por 2 pero no cierro, lazada, tomo el que está por detrás, paso por 2 y esas 3 hebras las voy a cerrar juntas. Voy nuevamente, este que tengo aquí lo tomo por detrás, paso por 2, me quedan 2 hebras, lazada, tomo el que está por detrás, saco, paso por 2 y me quedan 3 y cierro todo junto. Y ahí estamos haciendo otra disminución. Tomo el que está por detrás, paso por 2 y las 3 cierro todo. Y así voy a continuar hasta terminar toda esta vuelta. Paso por 2, tomo el que está por detrás, paso por 2 y esas 3 hebras restantes las cierro todas juntas. Y así vamos a continuar. Finalizamos la vuelta de igual manera, cerrando en las 3 cadenas que hicimos al inicio con punto deslizado. Cambiamos el color nuevamente y eso es lo que vamos a hacer vuelta tras vuelta. Levanto 1, 2 cadenas para completar 3. Lazada, y este punto que tengo aquí lo voy a tomar por detrás, se ve gordito porque recuerden que aquí hicimos la disminución adelante con el punto de atrás. Voy a pasar por 2 pero no voy a cerrar, lazada, tomo el siguiente, paso por 2 y cierro los 3. Voy a seguir haciendo lo mismo, solo que esta vez no hay punto por detrás, todos los voy a tomar por delante. Paso por 2, tomo el siguiente, paso por 2 y me quedan 3, esos 3 los cierro todos juntos. Lazada, voy al siguiente, paso por 2, me quedan 2, tomo el siguiente, paso por 2, me quedan 3, las cierro todas juntas. Paso por 2, voy al siguiente, paso nuevamente por 2 y esas 3 hebras las cierro juntas. El que sigue de igual manera, paso por 2, voy al siguiente, paso por 2 y cierro las 3 y así voy a continuar. Cerramos al finalizar, chicas, los 3 mismos puntos altos que hicimos al inicio con punto deslizado. Ahora la hebra azul la voy a cortar aquí porque ya no la voy a utilizar más, y esta hebra blanca pues voy a dejarla un poquito larga y voy a sacar todo aquí. Si se dan cuenta me va quedando un huequito muy chiquito, pero como va a ser muy incómodo seguir tejiéndolo, lo que voy a hacer es que con una aguja lanera aquí voy a ir pasando por todos los puntos y luego voy a alar de ella para cerrarlo todo. ¿Ven? Aquí jalamos y ya queda todo cerradito. ¿Ven? Paso hacia la parte de adentro y aquí en la parte de adentro pues voy a cerrarlo. Así voy a cortar hebra y es así como me va a quedar.
Y ahí quedó todo cerradito. Así. Bueno, yo aquí, chicas, tengo este pompón que se lo voy a colocar aquí en la parte de arriba, pero ustedes pueden colocarle cualquier cosita que tengan a la mano. O igual si no quieren colocar nada, pues lo pueden dejar así. De igual forma es una puntada muy bonita. Así que les va a quedar hermoso de igual manera. Aseguro bien aquí abajo. Y estos sobrantes los cortamos. Y listo. Entonces miren, chicas, es así como ha quedado mi gorrito. Espero que les guste, chicas, que puedan realizarlo. Es una puntada muy hermoso. Puede quedarle lindo a niñas, niños, adultos. Así que no siendo más, chicas, espero que puedan compartir, dejar sus comentarios y las espero en un próximo tutorial.